Pues, ya te envié solicitud para compartir. Ahí está. Ok. Entonces, pues, bueno, cómo empezó la escenografía en México, ah, en la danza, sobre todo, es muchas de las inserciones sí, inserciones que se hicieron dentro del campo de la coreografía en México fueron las primeras aportaciones que hicieron artistas plásticos. Entonces, como ven aquí, este es un diseño, es una maqueta en la que vemos elementos o estructuras arquitectónicas de fondo, ¿no? Entonces lo que se trataba era de alguna manera vestir el espacio con elementos, en este caso arquitectónicos, ¿no? Que nos hacían o nos evocaban a lo que era la idea, por ejemplo, de un kiosco, de una plaza pública, y el resto del espacio se dejaba totalmente libre. Entonces la escenografía se colocaba de fondo. De esa manera funcionaba decorativamente. Digamos que los situaba al público en un espacio y tiempo definido y dejaba todo el resto del espacio del escenario libre para la coreografía. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos un espacio que no se integra, ¿no? De alguna manera a lo que está pasando o con el movimiento en escena. Entonces, y se hacía mucha utilización del ciclorama para dar los estados emocionales o para dar la sensación de día, noche, ¿no? El paso del tiempo. Y entonces, digamos que los artistas plásticos lo que se interesaban era de hacer una composición plástica dentro del espacio, sin tomar en cuenta el movimiento de las o los bailarines, de cómo podrían ocupar ese espacio que se está planteando, porque de alguna manera solo funcionaba como un fondo tridimensional, ¿no? Porque antiguamente también se tenían los telones pintados donde, bueno, se evocaba ciertas escenas o paisajes o elementos arquitectónicos, pero aquí sí había una estructura tridimensional, pero aún funcionaba como una manera de estoy representando un espacio en el que se dice que se está realizando una coreografía. Em, Algo importante que sucedió fue ya en los años 80, donde se integra un elemento que era relativamente nuevo para la escena, que era el uso de las estructuras metálicas, ¿no? Antiguamente se trabajaba con la madera, todos los elementos escenográficos eran trabajados con la madera, todos los la escenografía, absolutamente todo era construido en madera. Después se meten elementos como tubulares, estructuras metálicas, escaleras, y entonces eso se integra al escenario. Aquí, por ejemplo, vemos ya una escenografía de los años 80. Cleómenes fue también un plástico, un diseñador y también plástico que se dedicó a la escenografía para la coreografía, y lo que trataba en su trabajo era como siempre meter este tipo de estructuras que fuera un poco más dinámico para habitar o ser habitado por las bailarinas y los bailarines, ¿no? Como poder tener ese dinamismo, aunque eran estructuras pesadas y que también ocupaban el fondo o podían estar a medio término, pero que de alguna manera hubiera más interacción con esos cuerpos en el espacio, que de alguna manera pudiera ser mucho más funcional, ¿no? Entonces, ahí, digamos, él atiende como una escenografía funcional para los cuerpos, donde claro, visualmente es avasallante y es importante, ¿no? Tener esas estructuras en el espacio, pero siempre cumpliendo con una función de alguna manera técnica.
Si tienen preguntas, por favor, son bienvenidas. Y aquí tenemos una escenografía de Carlos Mérida, que un pintor muy importante en México del siglo XX, y como vemos, se vuelve nuevamente que hay elementos como estos pedestales donde vemos que están las bailarinas de ballet clásico, ¿no? Bailando sobre estas estructuras, pero vemos esta escenografía de fondo con estructuras esta composición que fue de madera y estos elementos que hacen en primero o segundo término, pero que de alguna manera siguen funcionando de manera representativa, decorativa, en la que se le destina ciertos elementos a las o los bailarines en escena que los pueden habitar, ¿no? Que tienen entradas y salidas como esta entrada central, que tienen estos elementos para moverse sobre ellos, habitarlos y que aquí por los términos, entraría como un espacio en primer término, tienen estas salidas a los desahogos, ¿no? Pero aún así es un espacio que de alguna manera se mantiene en el fondo, tiene una funcionalidad, tiene una función también estética de situar históricamente al espectador, pero no hay aún una integración del cuerpo con la escenografía, ¿no? Hay, de alguna manera, son lenguajes que están separados, no integrados. Algo que leí hace tiempo y que me pareció interesante es que muchos de los coreógrafos no querían trabajar con los artistas plásticos porque sentían que de alguna manera le robaban la mirada, la belleza de su planteamiento plástico, de las pinturas, de las formas. Le robaban de alguna manera el foco a esos cuerpos en movimiento. Entonces, no querían espacios con una monumentalidad importante o que fueran visualmente muy llamativos porque creían que eso pues le restaba importancia al cuerpo, que para ellos era lo esencial en escena. Y eso sucedía porque justamente no había una integración, ¿no? La escenografía funcionaba como ahí, como un aparato que estaba ahí decorando el espacio, que trataba de dar una propuesta visual, pero no iba más allá, ¿no? Era una propuesta mucho más decorativa, digamos, atractiva estéticamente. Aquí vemos un trabajo de Julio Prieto, que es el escenógrafo que les mencioné, que quien fue el fundador de la Escuela de Escenografía en México de 1963, y él se enfocaba mucho en hacer estos espacios como abiertos, ¿no? Con estructuras arquitectónicas, digamos, rememorando ciertos elementos arquitectónicos, pero que fueran estructuras de alguna manera como vacías en las que las bailarinas o los bailarines pudieran habitar ese espacio de una forma mucho más orgánica. Él se caracterizaba también por espacios monumentales, ¿no? Donde sí le interesaba establecer planos, el tener un arriba, un abajo, el, digamos, focalizar bien las entradas de las bailarinas, todos estos elementos que podían funcionar de alguna manera mucho más con el diálogo en el cuerpo y dejar de ser como ese elemento que está atrás decorando una escena. Aquí, por ejemplo, vemos una escenografía de Uten Herzog, que también fue un artista plástico importante, donde se atiende más a un espacio vacío, donde el planteamiento va más hacia el diseño del piso, de estos cuerpos, de estos vestuarios que muchas veces también fueron diseñados por los mismos escenógrafos. Es importante mencionar que la participación de las mujeres, ahora les he mostrado, todos son hombres, a excepción de la maestra Félida Medina, fue digamos, muy escueta, ¿no? La participación de la mujer, sobre todo en la escenografía. La mujer se fue relegando más a lo que es el diseño de vestuario, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el trabajo de la maestra Félida en México, porque fue realmente quien colocó la figura femenina en un teatro.
Y aquí vemos un poco de estas escenografías monumentales que muchos directores se quejaban y que decían que de alguna manera les robaban el foco. Aquí vemos que, bueno, sí hay espacios donde pueden ser habitados por los bailarines, como este pasillo, esta estructura, la escalera. Hay un dinamismo en el planteamiento del diseño, hay un punto de fuga, hay contrastes en las formas, en los colores, en las texturas, pero aún así sigue siendo como, ahora es un espacio cerrado que trata de contener la escena a nivel visual, que sí nos da un contexto muy bien definido, pero aún así como se vuelve un poco avasallante para lo que es el cuerpo en escena. Aquí vemos un trabajo de Giselle, bueno, Giselle, la obra coreográfica, y este trabajo es muy interesante, es de Jorge Ballina, es, digamos, uno de los escenógrafos más importantes en México actualmente, ¿no? Lo que les decía es que la escenografía en México sufrió como, o bueno, hay realmente... Después de la mitad del siglo XX o casi pensemos como de los 80 para adelante, hay un gran quiebre de entender qué es la escenografía, cómo se hace y cuál es la función de esta. Entonces, digamos que Ballina es uno de esos artistas que ha trabajado la escenografía de manera importante y muy interesante, ¿no? Entonces, lo que vemos en la escenografía ya del siglo XXI es escenografía con muchos elementos, con muchos objetos que son, digamos, de alguna manera mucho más funcionales y proveen de un cierto lenguaje escénico al cuerpo, ¿no? Son espacios que se conjuntan o se forman más en el movimiento, no son espacios estáticos, son espacios que van cambiando conforme va sucediendo la coreografía. Entonces, eso se vuelve muy interesante a nivel de dramaturgia, porque no solo estamos conjuntando, o bueno, no solo estamos viendo un cuerpo en movimiento, estamos viendo una escenografía en movimiento, un objeto en movimiento, y eso también hace muy interesante y enriquece la escena. Aquí vemos un espacio que es del 2006 em, y que es muy interesante porque entonces estamos hablando de espacios mucho más sobrios, donde se hace la utilización de las plataformas y que son plataformas que pueden estar en movimiento o que tienen trampilla, como lo vemos aquí, y que se hace mayor énfasis en la iluminación y por supuesto la iluminación acompaña muchísimo todo lo que sería el trabajo corporal, ¿no? Y digamos en este caso la plataforma puede potencializar el trabajo corporal. Entonces, eso se vuelve muy interesante porque de tener una escenografía que estaba en el fondo, casi, casi como de ahí, lo ven, ¿no? No se toca, no se mueve porque no se estorba, a una escenografía que se integra completamente con el movimiento, con el cuerpo. La escenografía se hace parte y es una extensión y es algo que está potencializando el trabajo corporal. Y bueno, aquí un poco de lo que se trabaja también como escenógrafo, puede ser la coordinación eh, técnica dentro del teatro, no si necesitamos trabajar con nuestros diseños o nuestras escenografías, sino también está el otro lado de la parte técnica donde nosotros podemos coordinar montajes y llevar un montaje a un buen término, ¿no? A partir de todos esos conocimientos técnicos que vamos acumulando durante nuestro trabajo como diseñadores. Entonces, la escenografía es algo muy complejo, tiene muchas ramas. También está toda la parte que es la investigación escenográfica, de todo lo que se trata de los procesos creativos de los escenógrafos, de lo que es la historia de la escenografía. O sea, hay mucho que trabajar dentro de la escenografía, no solo a nivel diseño, ¿no? Ya si nos queremos especializar en el diseño para coreografía, teatro u ópera o trabajar la escenografía de manera expandida, ahora con las artes expandidas, que se abre toda esta línea de trabajo para los escenógrafos, donde ya no necesitamos
trabajar con una obra, un equipo de trabajo. Ahora podemos ser nosotras las artistas de estos diseños. También se abre toda una puerta a estas nuevas manifestaciones, ¿no? Entonces, tenemos como muchos espacios que habitar, que albergar y también por investigar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda? Creo que ahí como que hice un salto un poquito raro. Maestra, si le parece, podemos hacer una cortina para Sí. darle la voz a Valeria y si hay preguntas, poder como volcarla a la mesa un poquito. Ay, eh, ¿para qué quiero poner? ¿Alguna pregunta por acá? A mí me gustaría saber, capaz que acercarte un poquito más, que te vean. A ver, espera que pongo, para que te... ¿Dónde está el...? Seguro que no hay. ¿Ahí meeting? ¿Puede presentar su nombre y Acá. apellido de la alumna Gisela para la relatoría? Gracias. Dale. Eh, Ah, ya está. Ahí hablar. Bueno, hola, mi nombre es Lucía Costa. Quería preguntarles algo técnico y es si la dramaturgia de la escenografía se trabaja paralelamente con el director y si tiene como alguna especificidad o si la especificidad depende del tipo de obra que se esté creando, digamos, en el sentido de cómo se diseña. Pues creo que la especificidad responde al tipo de obra que nosotros estamos trabajando y con quién estamos trabajando. Algo que es súper interesante para los que trabajamos en danza, teatro, ópera, es que siempre los montajes o los trabajos son diferentes, ¿no? Y como escenógrafos, nos toca un poco entender con quién estamos trabajando y qué podemos aportar. Por ejemplo, hay directores que son muy plásticos y que tienen muy ubicado que quieren a nivel visual y que no te dejan aportar tanto a nivel visual, pero te dejan aportar en cuestión de movimiento. Entonces nosotros tenemos que entender como un poco lo que decía Luna, necesitamos entender para qué nos quiere el director, porque parece que todos nos llaman para hacer una escenografía, pero en la práctica no es, a veces quieren que seamos escenógrafos o diseñadores de un espacio. Hay que entender cómo vamos a trabajar ese espacio, porque hay quien tiene muy claro decir, bueno, a mí me gustaría un espacio así, así, y ok, entonces a partir de esa idea, yo cómo puedo trabajar dramatúrgicamente la imagen, este espacio, ¿qué te puedo aportar yo de lo que tú me estás aportando a mí? ¿No? Entonces, si son elementos, si son, digamos, dándole importancia a ciertas imágenes que ya tiene el director ahí en mente y cómo nosotros podemos dar ese plus a eso que ya está armado, ¿no? Hay quienes no tienen noción visual, ¿no? Absolutamente nadie te dice, ¿sabes qué? Haz lo que tú crees conveniente. A mí solo dame una escenografía a color gris, por ejemplo, ¿no? Entonces nos toca armar todo lo que está ahí en el espacio, con esos cuerpos, con ese movimiento, en cómo se disponen dentro del espacio. Entonces, la dramaturgia, digamos, es como parte de esa investigación que nosotros hacemos de todo ese espacio que se está construyendo. Por eso, para mí es vital los ensayos. Una cosa es lo que nosotros podemos platicar a nivel de equipo con la directora, el director, el equipo de trabajo, el resto, y otro es lo que se lleva en los ensayos, el ver cómo ese cuerpo está habitando ese espacio, en que si yo propongo ciertas formas y veo que el movimiento contrasta con esas otras formas, es, digamos, es, ¿aportaría algo o no aportaría algo? ¿Qué quiero darle a esos cuerpos en movimiento? ¿Cómo yo también puedo aportar ese movimiento? ¿Cómo puedo crear una imagen completa o un espacio complejo?
para la puesta en escena. Entonces, de alguna manera somos como detectives de ese trabajo que vamos haciendo en conjunto y vamos descubriendo a partir de ciertas, no sé, pistas que nos van dando, ¿no? Entonces, es importante también tener claro que somos parte de ese conjunto, ¿no? Y entonces nosotros en ese conjunto aportamos, pero también, digamos, en nuestra singularidad le estamos dando algo a ese montaje. Entonces es un poco como entender con qué estamos trabajando. Cada uno de los montajes es singular. Es como muy complejo hablar de una metodología o de algo que se repita como una receta, ¿no? Entonces es un poco entender con quién trabajas, cuál es la línea y de qué manera puedes aportar. Gracias. A mí, bueno, tuve la oportunidad de ver un poquito tu portfolio y no sé si ahora vos continuarías un poco contando un poco tu trabajo, pero vimos como una instalación donde había como ¿te acordás, Lucy? Que era como una fusión entre el vestuario y la escenografía. Vimos unas imágenes y nos puedes Ah, contar un sí, poco de Como telas sólidas. como telas sólidas. sí. Acá dice otra profe. Y después la otra pregunta es, bueno, sería cómo es cuál es sea, tu búsqueda y tu línea de trabajo y cómo llegaste también a formar parte del equipo de Cirque du Soleil. Sí, pues sí, les comparto eso. No viene en este documento. Tengo un poco más sobre, En realidad lo vimos algunos, no lo compartimos con los estudiantes, pero sí algunos profes. voy a poner ese proyecto. Bueno, les cuento un poquito lo del circo. Fue en ay, en el 2018 fui como a cubrir un espacio técnico en el departamento de escenografía, ¿no? Había una incapacidad y fui a cubrir algunos meses. Yo en ese momento le estaba haciendo giras a la Compañía Nacional de Teatro, entonces un poco lo que se trabaja en la Compañía Nacional, yo fui del lado de las giras, pero digamos en el montaje de iluminación, es que cuando te enfrentas al montaje, pues hay que tomar ciertas decisiones técnicas y estéticas a partir del espacio en el que te estás presentando. Entonces yo iba un poco a eso y a a coordinar el montaje de iluminación, a correr una función. Y bueno, en ese momento, pues pude tener esta invitación de estar algunos meses dentro del circo trabajando. Me gustó mucho la manera en la que se trabajaba ahí, digamos, de las cosas interesantes que tiene el circo es que no he compartido, ¿verdad? Aquí estoy. Se trabaja mucho o se da mucho hincapié a la seguridad dentro del espacio, la seguridad del trabajo, que es algo que, bueno, al menos en México no tiene no le damos tanta importancia, ¿no? Cuando estamos en algún montaje, a pensar en la seguridad del técnico, ¿no? De quien está trabajando. Muchas veces no hay esa preocupación y bueno, en el circo sí la hay, entonces eso pues es un gran aprendizaje cuando nosotros estamos realizando un trabajo técnico, ¿no? El saber que nuestra seguridad es tan importante como el que se lleve a cabo un montaje. Voy a compartir esto. Entonces, bueno, estuve en esa área, realicé algunos props en ese momento. En el circo lo que se trata también es que, bueno, ya hay un show establecido, entonces a nosotros, digamos, lo que se nos da es como la oportunidad de realizar, diseñar ciertos elementos, nada como importante,
¿no? Porque ya la escenografía está, el diseño del vestuario está, o sea, como todo está muy armado porque es un show, pero sí hay elementos al ser un show que va en constante cambio y que van cambiando actos y que se van haciendo como ciertas requisiciones o necesidades dentro del show que se pueden diseñar, ¿no? Algunos elementos, cosas, digamos, menores. Entonces, digamos que el trabajo que se realiza ahí, pues es completamente en la parte técnica, ¿no? Yo después estuve un par de meses, me fui y hasta el 2021 me llamaron para una entrevista porque había una vacante en el departamento de vestuario y pues bueno, me quedé. Entré a trabajar, digamos, en el departamento de vestuario, lo que se abarca es todo lo que es maquillaje, máscaras, vestuario, ¿no? Que es todo lo de la reparación. Hay un taller también de realización de vestuario, porque sí o sea, digamos, hay un diseñador. Que es quien manda todos los diseños y se realizan dentro del taller. Entonces hay cosas que solucionar como nuevas pelucas, nuevos maquillajes, nuevos diseños de zapatos, ¿no? Que son cosas menores, pero bueno, se van trabajando. De alguna manera lo que se aprende o se tiene la experiencia es de trabajar con muchísimos materiales que a lo mejor de manera independiente no tendríamos acceso porque pues tenemos la facilidad de contar con materiales, ¿no? Que a lo mejor no son de tan fácil acceso económicamente, pero los podemos nosotros tener en el taller, entonces nos da la oportunidad de experimentar, de conocer otros materiales, otras formas de realizar, entonces eso se vuelve interesante, ¿no? Al menos en mi caso yo no había tenido. Sí, en la escuela, pero no le había dado mucha importancia a toda la parte de que es la peluquería, el maquillaje, ¿no? Y entonces todo ese trabajo que es muy importante dentro del circo y que complementa muy bien toda la parte visual o todo lo que se comprende de lo que sería el diseño de un personaje. Entonces, pues ya llevo 4 años trabajando ahí. Muchas veces se piensa que, digamos, entras, bueno, los que somos diseñadores que vamos a diseñar y no realmente entras a realizar un trabajo técnico que también es interesante y que, bueno, también da un aprendizaje importante para nuestra práctica, ¿no? Y que creo que a mí al menos me permitió ese trabajo que estuvieron viendo, pues lo realicé también ahí como parte de las instalaciones del teatro, ¿no? Que me dio la facilidad de poder trabajar dentro del taller. Entonces, tengo un proyecto que viene del 2000, trabajando desde el 2022-23. Esto inició como un trabajo para puesta en escena. Me llamó una directora y se trabajó un diseño de escenografía para una obra que se llama Somos Arena, Canto de una Madre, que responde al testimonio de una actriz sobre su hijo con un síndrome que afecta todas sus funciones motrices. Es decir, su hijo es dependiente de realizar todo, de caminar, de todas sus funciones vitales o todas las funciones que nosotros hacemos normalmente. Él no tiene una autonomía en ella, ¿no? Entonces, se planteaba un poquito la idea de cómo es que vive una madre con un hijo, esa maternidad de alguna manera relegada, ¿no? ¿Por qué? Porque no responde a un niño normal, entonces ese niño normal no puede entrar en esa convivencia, ¿no? Normal dentro de una escuela con los niños y tampoco esta madre puede vivir esa maternidad que socialmente es aceptada. Entonces esa era un poquito la pregunta o es la pregunta en la obra porque aún no se ha realizado. Entonces la encomienda fue realizar un diseño de escenografía que pudiera ser transportable porque les importaba mucho hacer giras, que no fuera caro transportar. Dijeron, tiene que caber en maletas. Sí o sí, no hay manera de transportar estructuras pesadas y bueno, que se hiciera referencia a la arena y a la maternidad. Entonces trabajé con esas variantes
Así inicié, digamos, el diseño y eso se transformó en lo que, pues, yo ahora ya de manera independiente he trabajado como vestuario escenográfico dentro de lo que serían el vestuario expandido o esta disciplina que se está abriendo para los diseñadores, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado hablar sobre el cuerpo expandido y todo ese trabajo que se realiza. Bueno, pues digamos, las artes expandidas se han expandido en todos estos lugares, ¿no? En la iluminación, en el vestuario, en la escenografía. Entonces, este es un render de lo que es, digamos, la escenografía, ¿no? Así empezó, es un espacio en forma de duna. Aquí no sé, aquí está, que es un espacio en forma de duna que tiene arena y que tenemos un ciclorama y con la presencia de la luna, pensando un poco en la feminidad y en ciertos elementos musicales, porque para la directora es muy importante la música en vivo, entonces había que integrar elementos musicales que sucedieran en escena, ¿no? Entonces era un poco como hacer un espacio íntimo, como pensar en un espacio que fuera un vientre femenino que contiene, pero que a la vez también abre ese espacio a otros lugares para imaginar. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es hacer una pieza que fuera un vestuario, pero a la vez que funcionara como una escenografía para tener elementos que se pudieran levantar, como es aquí, ¿no? La idea es que esta gran tela que tiene, es- mide más o menos como 60 metros, son 4 piezas que van unidas y son piezas que van hacia las varas. Entonces, la idea es que en algún momento esta pieza pueda flotar y sobre esa pieza se va a proyectar, ¿no? Hay una diseñadora de proyección. Entonces ella tiene a cargo toda esa parte donde se harían proyecciones sobre esta tela y habría un movimiento y también podemos trabajar diferentes niveles o alturas con la tela y formar, digamos, otros escenarios con esta tela que es manejada por la actriz y también por el sistema de varas, ¿no? Entonces, esa es la propuesta y de ahí por diferentes situaciones no se consiguió el apoyo económico, se sigue trabajando en ello. La idea es sí realizar el trabajo, pero a mí como me abrió la puerta en como entender mi trabajo desde otro lugar y qué pasaba si este vestido que era escenografía, pero que también era vestuario, se podría trabajar como un vestuario escenográfico, es decir, que tuviera la doble función, ¿no? Y de qué manera yo podía, digamos, explorar el cuerpo con este vestuario. Entonces, aquí es donde surgió eh, Somos Arena, que es esto, que lo trabajamos como, primero como una especie de una serie de fotografías donde lo que se buscaba era otras composiciones del cuerpo y que fuera el vestuario quien detonara esas composiciones, ¿no? No que regularmente trabajamos, es el cuerpo quien manda y trabaja estas formas con el vestuario. Aquí el propósito era todo lo contrario, es el vestuario quien determina las formas de este cuerpo. Y para eso, bueno, tuvimos un montón de ensayos, de reuniones con Rosely, que es la bailarina, ella es la protagónica dentro del circo, tiene uno de los protagónicos dentro del circo, y trabajamos como todo este elemento de el movimiento del vestuario y cómo ese movimiento afecta al mismo cuerpo. Entonces, cómo se integra, digamos, de manera contraria a lo que nosotros pensaríamos para qué funciona el vestuario, ¿no? Entonces aquí es la pieza central es el vestuario y es el vestuario quien está habitando ese cuerpo y a partir de esa premisa, pues nosotros empezamos a trabajar ciertas formas con el vestuario y el cuerpo. Algo importante para mí era como mantener los espacios donde nosotros vivimos como parte
digamos, de esa enunciación o de mostrar escenográficamente, ya que no había una escenografía diseñada, cómo poder habitar un espacio. Esto es una azotea de un hotel, ¿no? ¿Cómo lo podíamos habitar a través de ese vestuario y de ese cuerpo, ¿no? Y cómo podríamos integrar ese paisaje natural urbano a nivel visual, ¿no? Hacer una composición con esto a nivel fotográfico. Entonces, como que era importante para mí el mostrar ese tipo de naturaleza, el evocar o bueno, mostrar lo que es la playa de alguna manera, porque a veces estamos tan acostumbrados a paisajes urbanos y no naturales, ¿no? Y a veces la playa como que es un elemento que nunca lo vemos ya sea en el teatro o en la danza, ¿no? Como que está un poco difuminado ahí. Entonces, para mí era importante como hablar desde el lugar donde vivo y es el lugar pues tiene mar y tiene esta, digamos, esta geografía que es como tan interesante e importante. Entonces me parecía como necesario integrarlo tanto a las fotografías como a los videos que realizamos. Entonces, aquí es un poco de esto del trabajo. Realmente la pieza es pesada, es muy pesada. Es, las telas se vuelven pesadas, aunque por sí solas son ligeras. Es una conjunción de tul, de algunos encajes, de telas, todas son telas poliéster, porque eso me daba la posibilidad de trabajarla de una manera mucho más rústica, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer fue como conjuntar o pensar este vestuario como si fueran estas dunas, ¿no? Y estas texturas que se van sobreponiendo unas con otras y que con el movimiento del cuerpo se pudieran mostrar diferentes formas o hacer profundidades en esta misma corporalidad, ¿no? Entonces, como ven, digamos que en algunas de estas fotos ni siquiera se ve en el cuerpo, no hay como una insinuación, sino lo importante es como esa tela, cómo está trabajando sobre ese cuerpo. Las texturas las trabajé con aerógrafo, traté de hacer también un contraste en los colores, un poco también en contraste en las texturas, como para dar profundidad a toda esta tela. Bastante grande, entonces todo se fue uniendo como en forma de semicírculos. Aquí pueden ver cómo hay diferentes pliegues, ¿no? Entonces, para mí era importante que cuando se unieran las piezas, no las se uniera de una manera horizontal o vertical, sino encontrar el sentido a partir del cuerpo de quién iba a estar habitando ese vestuario. Entonces, toda digamos, la unión de estas piezas las hice sobre un maniquí, porque eso me daba como digamos, el movimiento o esa organicidad que nos da el cuerpo, ¿no? No es lo mismo cuando nosotros patronamos en una mesa y estamos haciendo los patrones y con las medidas exactas, ponemos, cortamos, vamos uniendo a cuando nosotros lo hacemos sobre un cuerpo, que en este caso sería un maniquí. Eso nos da como otra forma y otra estructura porque finalmente estamos trabajando sobre un cuerpo y eso es lo que a mí me interesaba muchísimo, que este vestuario o esta pieza de vestuario escenográfico se viera así, como un cuerpo, no como un vestuario que estaba hecho con ciertas estructuras, ¿no? Sino algo que fuera parte de este cuerpo como una segunda piel. Ahí me dice que ya nos queda menos de un minuto. Sí, maestra, vamos a hacer el tercer bloque, ¿te parece? Sí, sí. Y volvemos a entrar en el mismo link.